En estos momentos todavía no es oficial el fichaje de Ferran Torres. En cuanto lo sea, subiré un vídeo para dar mi opinión sobre el fichaje, lo que opino del jugador de manera específica. Aquí, de lo que quiero hablar, ya que, bueno, no es oficial, pero hombre, digo yo que terminará fichando por el Barça, ¿no? Ha pasado ya hoy la revisión médica, hace unas horas, y bueno, me imagino que es cuestión de horas que se haga oficial el fichaje del jugador por el Barça. Entonces, de lo que quiero hablar es, en este vídeo más específicamente, de la plantilla que nos queda y de la plantilla que nos queda, de las incorporaciones que llegan con los lesionados, que esperemos que lleguen, ¿no? Con los jugadores lesionados, Ansu Fati, Braithwaite, Memphis. Es que en la delantera ha sido una locura, ¿no? La cantidad de bajas. Y que con la llegada de Ferran Torres, que por cierto también ha estado lesionado desde octubre y ahora ya está en la tramo final de la recuperación, aseguran que podría estar incluso contra el Granada. Ya veremos si es cierto o no. Creo que es el día 8 de enero ese partido. Eh, pues como digo, ahora mismo con este fichaje de Ferran y las incorporaciones de los jugadores lesionados, a poco que el físico respete, desde luego, no solo que considere que tenemos un equipazo, cosa que ya lo dije y lo he comentado un montón de veces, a pesar de que algunos dicen que no, sino que además ahora mismo se cumple algo que me parece importantísimo, como es que Xavi va a poder apostar verdaderamente por una meritocracia, y que es fundamental apostar por la meritocracia, por hacer que jueguen como titulares aquellos que más méritos realizan y provocar de esta manera, estimular en los jugadores la sana competitividad. Una sana competitividad que provoque, por ejemplo, que en la delantera, si recuperamos pronto a todos los jugadores, que, insisto, en enero se supone, lo que pasa es que tampoco hay noticias, no hay imágenes de Braithwaite entrenando, pero se suponía que Braithwaite ya iba a estar disponible para el mes de enero, principios o mediados, y de momento no he visto ningún mensaje ni ninguna información. Esperemos que en los próximos días se vea algo. Lo mismo de Memphis, ¿no? Que a Memphis sí que le vimos pues entrenando en estos días libres para intentar apurar su recuperación. Y con esta delantera, donde el Barça tendrá, siempre y cuando las lesiones respeten, a Dembélé, a Ferran, a Ansu, en principio los tres titulares, y luego como principales luchadores y peleadores por esa titularidad, Memphis, Abde y Braithwaite, pues desde luego Xavi en esa delantera tiene donde escoger, lo mismo que en defensa y lo mismo en el centro del campo. En el centro del campo, con la recuperación de Pedri, bueno, o sea, eso pasa a ser una maravilla, porque pasas a tener para un 4-3-3 donde juegan dos interiores, De Jong, Gavi, Nico, Pedri, Puig. Son 5 jugadores peleando por 2 puestos. Y todos ellos a mí, desde luego, me encantan. Son jugadores que me parece que cuentan con el nivel y la capacidad para liderar el juego del Barça, para crear, para organizar, para ser titulares. En la delantera, pues como acabo de decir, otro tanto de lo mismo, con Dembélé en principio en el costado diestro, Ferran en principio como pseudo 9 intercambiando posición con Ansu, que Ferran puede jugar también indistintamente en las dos bandas, como Dembélé. La verdad que pasamos a tener una delantera muy polifuncional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde Dembélé puede jugar por ambas bandas, Ansu en el costado zurdo y por dentro, Ferran por dentro y por las bandas, Memphis en el costado zurdo especialmente, que es su posición, pero también como pseudo 9. Braithwaite exactamente lo mismo, un jugador que puede jugar por ambas bandas y como 9. Y Abde por ambas bandas también puede jugar. Entonces, ahí Xavi tiene a poco, hombre, es que digo yo que con 6 opciones quiero pensar que tendremos la suerte de al menos tener 3 disponibles continuamente. Eh, es que, vamos, lo que ha pasado en este primer tramo de la temporada no es ni medio normal, ¿no? Ni medio normal. Y con la incorporación, como digo, de Ferran, pues yo espero
todos los jugadores den la mejor versión de sí mismos. Entre rotaciones por los muchos partidos que puede haber de Copa, de Europa League y también y por supuesto la Supercopa. Y también el tema físico, ¿no? De tratar de ir con cuidado, especialmente en ese tramo inicial, ¿no? De la recuperación de los jugadores. Yo creo que, bueno, la competitividad puede ser excelente. Aquí sí que se le puede decir bendito problema, a diferencia de cuando tenías, por ejemplo, una delantera de jugadores de tremenda jerarquía y muy asentados. Me refiero a Messi, me refiero a Suárez, me refiero incluso a Neymar en ese momento, que ¿por qué sale Pedro del Barça? Por ejemplo, sale Pedro del Barça porque sabe que ya no juega, que ya no va a jugar. By the face, llegó un momento donde él era fundamental, esencial en la delantera, y en esta temporada donde nos mete 7 el Bayern, con 4 en Múnich y 3 en el Camp Nou, se empieza a vender que es que no, que Messi no puede ir solo en la delantera, que no sé qué, que no sé cuánto, traen a Neymar, y desde ahí se acabó. Se acabó, a pesar de que Luis Enrique claramente da señales en sus inicios de que quería contar con Pedro. Empieza progresivamente a contar menos y menos y menos, y al final pues este tipo de jugador acaba relegado por el poder y la presencia y la jerarquía, ¿no? El poder mediático que tienen estos jugadores, el apoyo que tienen desde fuera. Estos jugadores que tenemos, los Dembélé, Ferran, Ansu, si algún partido van al banquillo, deberían aceptarlo bien, con tranquilidad. Volvemos a lo que comentó Guardiola el otro día, que es algo en lo que hago hincapié, especialmente en ese vídeo que he hecho para hablar de Ferran Torres, que repito, lo subiré cuando sea oficial el fichaje, porque comentaba de la importancia de la gestión de grupo, de que los jugadores estén contentos, de que sean capaces de estar en el banquillo un poco, y que sean capaces de entender, ¿no? Que hay momentos en los que te toca ir al banquillo porque otro está mejor que tú o por la razón que sea, y que evidentemente si tú mandas al banquillo a Messi, a Suárez o a estos jugadores, pues bueno, ya vimos a Suárez el otro día, ¿no? Simplemente porque le sustituyeron. Y eso que está ya, pues él mismo lo sabe, que está en el tramo final de su carrera, pero da igual. Da igual, no quiere ir al banquillo. Hasta el propio Piqué dijo lo que dijo, ¿no? De que no, él se retirará siendo titular y tal. Que lo de retirarse en el banquillo, que nada de nada. Pues evidentemente cuando tienes este tipo de jugadores con esa mentalidad, con esa jerarquía dentro del grupo, no es un bendito problema, es todo lo contrario, es un problema. Es un problema porque tienen que ser titulares sí o sí, y si no son titulares, problemas. Mientras que esta plantilla que tenemos es una plantilla de jugadores jóvenes donde yo creo que puedes mandar algún partido a Dembélé al banquillo y no pasa nada, algún partido a Ferran al banquillo y no pasa nada, algún partido... Bueno, no es que no pase nada, sino que los puedes mandar al banquillo y que respeten la decisión de que juegues con una delantera Ferran, Memphis, Ansu. De que juegues con una delantera Ferran, Ansu... Dembélé, Ferran, Ansu, Dembélé, Ansu, Ferran, Ferran, Ansu, Dembélé, que bueno, esto sería una variación de los 3 jugadores, y que puedes jugar, pues eso, con Dembélé, Braithwaite, Ansu, Dembélé, Ansu, Abde, Ferran, Memphis, Abde, etcétera, ¿no? De posibilidades que tenemos con esos 6 jugadores para 3 posiciones, y me parece pues fundamental. Absolutamente fundamental el poder ya por fin escoger una delantera, que el entrenador tenga dónde escoger y pueda optar por ello, pues un poco como pasa en la selección de España, que a veces juega Sarabia, otras veces Oyarzábal, otras veces Gerard Moreno con Morata, y con otras veces Ferran y Dani Olmo, como tiene que ser. Es decir, y no pasa nada, es decir, es que pasa lo que tiene que pasar, que es que los jugadores respetan esa decisión, entienden que, a ver, hay mucho donde elegir, hay mucho nivel competitivo, o sea, están en un nivel muy parecido, todos son jugadores de bien alto, de notable, y que, oye, la competencia está ahí, o sea, si bajas un poquito, el otro está a lo mejor un poco mejor que tú y va a jugar el otro, porque por méritos tiene que jugar el otro. Esto lo que provoca es precisamente que no te puedas dormir, es un estímulo. Esta competitividad, sí... Que a ver, lo digo, pero al final yo no puedo ser tampoco muy contundente, porque a lo mejor basta que fiches a Ferran y se ponga a lo mejor alguno de estos jugadores en plan a hacer gestitos o a mirar con caras, en plan, no, es que pienso que de todos los jugadores de la delantera, el que quizás más se enfadaría si no juega muchos minutos es Ansu,
por la condición de potencial estrella mundial que tiene. Y lo veo normal, lo veo normal. Sí. A ver, tomárselo mal se lo van a tomar todos. Nadie quiere ser suplente y nadie quiere ser sustituido. Pero creo que desde luego la posibilidad de que estos futbolistas se lo tomen con mucha más tranquilidad, de que sea más aceptable por ellos, es mucho más elevada que, por ejemplo, si tienes a un Messi, un Suárez, un Haaland. El problema, por ejemplo, de fichar este tipo de jugadores como Haaland o Mbappé es que olvídate de andar a cambiarlos o de lo que estamos comentando aquí. O sea, de meritocracia nada. Si tienen 2-3 días malos, da igual. Siguen siendo Haaland, sigue siendo sigue siendo el otro y tienen que jugar. Y esto al final también es un peligro porque crea un impacto ya no solo en el jugador de la delantera que compita con él. Es decir, tú tienes a Haaland y de reserva tienes a quien sea. Pero tienes este jugador y dices, pues Haaland lleva 3 malos partidos y este ha entrado 20 minutos y ha marcado 2 goles. ¿Por qué no juega este tío como titular? Es una injusticia, porque por méritos debería jugar el otro. Si bien no todo es el gol, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. La cuestión es que es más bien el mensaje que le queda a la plantilla, ¿no? No, al final este tío, haga lo que haga, juega, y los demás, pues parece que no, ¿no? Parece que hay una diferente vara de medir. Y es importante que el entrenador sea, de cara a los ojos de los jugadores, que sea coherente en sus decisiones y que el grupo vea que efectivamente están jugando en función de los méritos y que están jugando todos y que todos cuentan con los minutos que ellos estiman, ¿no? Al menos, por ejemplo, si empiezas la temporada, un jugador como Puig, por ejemplo, dice, bueno, yo esta temporada me conformaría con jugar 1500 minutos y al final los acaba jugando, ese jugador va a estar contento con el papel que ha tenido. Otro jugador que diga, yo 3000. Pero a ver, que no es decirlo por decirlo, sino, hombre, a mí me gustaría ser protagonista, creo que me lo merezco, creo que puedo hacerlo, tal. El problema es cuando ve que no y que está muy lejos de esos minutos, y entonces ahí es donde aparecen los jugadores descontentos y pueden aparecer los problemas en el grupo. Yo, desde luego, pienso que esto es fundamental, el concepto de mérito, de que el entrenador pueda poner en el campo a aquellos que mejor están y al mismo tiempo que tenga donde elegir. No soy partidario, por supuesto, como ya comenté el otro día en el vídeo de Guardiola, lo vuelvo a repetir, de esas plantillas de 22 titulares, pero es que esta es una plantilla de 22 jugadores con potencial para ser titulares, pero que al mismo tiempo también no son futbolistas de tanto ego, de tanto caché mediático como para que tengan ese ego de no, es que yo aquí tengo que ser el más mejor, o de tanta jerarquía para ello, ¿no? Esto pienso que es un punto importantísimo y que nos queda una plantilla, ya digo, espectacular. A poco que las lesiones nos respeten, o sea, salvo en el lateral diestro, donde habrá que ver qué pasa con Dest. Si Dest se queda, pues por supuesto que espero, a mí me gustaría que se quedara, en general, ya lo he comentado, salvo una oferta que sea irrechazable o que haya que hacer un traspaso y un esfuerzo con el jugador porque dices, no, es que estos millones son muy necesarios, tanto pues o para el fichaje de Ferran o para futuros fichajes y posibilidades. Entonces, en ese caso, pues nada, si hay que prescindir, se prescinde. Pero estaría muy bien porque pienso que es la única posición donde hay algo de duda. Porque si tienes Alves Dest, para mí está, perfectísimamente cubierta. Pueden entrar en rotación, jugar un 50-50 o 60-40 o 65-35. 65 para Alves, 35 para Dest. Que yo creo que Dest lo aceptaría bien. Sobre todo si Alves se lo merece, que yo espero que sí. En cuanto a centrales, tenemos a Piqué, a Araujo, a Eric, a Mingueza, y todavía aún a Lenglet y a Umtiti, que habrá que ver qué pasa con ellos. Lateral zurdo, Alba, el propio Dest, que puede sumar minutos jugando ahí, Valde. En el centro del campo, pues lo dicho, ¿no? Salvo Busquets, el único futbolista que no tiene reemplazo natural es Busquets. El resto en interiores, De Jong, Nico, Pedri, Gavi, Puig, una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla de plantilla. ¿Que se puede mejorar? Sí, yo creo que se puede mejorar, pero tampoco mucho y no de manera tan fácil. Por ejemplo, si me dices lo de esos nombres que andan saliendo por ahí, De Ligt, Gallá, Haaland, pues hombre, no te digo que no, ya lo comentaremos en otros vídeos, y no te digo que no, por supuesto que serían incorporaciones que serían muy interesantes, pero ya mismamente con la plantilla que hay ahora mismo, para mí la clave fichando a Ferran Torres es conseguir minimizar el impacto de las lesiones. Eso es la clave, porque si conseguimos tener a estos jugadores que acabo de mencionar
disponibles la mayor parte del tiempo, bueno, o sea, yo creo que deberíamos empezar a conseguir unos resultados en esta segunda parte de la temporada muy diferentes. Muy diferentes. En fin, esperemos que así sea y que este fichaje de Ferran sirva pues para todo, ¿no? Para que el jugador por sí mismo en el campo consiga aportar goles, asistencias, desbordes, de todo, y al mismo tiempo para fomentar una competitividad sana en esa delantera, que espero que esta segunda parte de la temporada, pues como digo, le respete un poco más las lesiones. En fin, nada más, lo dejo aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Os animo a que en la caja de comentarios os buscáis vuestras impresiones. Un saludo.